Muy buenos días tengan, amados hermanos, amado oyente. Un placer estar con ustedes nuevamente para compartirles la palabra de Dios. Esta gran enseñanza que tenemos con el tema de la oración. Hoy vengo a compartirles un pasaje de las Escrituras que lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41 al verso 46. Vamos a ver ese pasaje de la Escritura juntamente con uno del Nuevo Testamento. Está en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16 al 18. Pero bueno, vamos a comenzar este estudio de la palabra de Dios con una oración, poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Oremos, amados oyentes. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tenemos de estudiar su palabra, Señor, que usted nos hable a través de ella y nos ayude a entender, Padre, lo que tiene para este día a través de su palabra, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de poder estudiarla. En el nombre de Jesús, prepare nuestros corazones, que nuestra mente esté ágil a retener toda esa información y poder nosotros ponerla por práctica en el tiempo indicado, Señor. Sabemos bien que su palabra es alimento para nuestro cuerpo espiritual y, Señor, necesitamos día tras día de abrir la Biblia, leerla, Señor, y estudiarla. Este tiempo, Señor, es tiempo para estudiar su palabra. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos nuevamente listos para estudiar la palabra de Dios. Le pido de favor, si usted tiene un cuaderno y un lápiz, para que apunte lo referente a este estudio de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a comenzar. Y quisiera decirle que este estudio lleva por nombre o por título El secreto de la oración respondida. El secreto. Bueno, ahorita vamos a ver por qué habla de secreto, ¿no? Pero al comenzar, pues vamos a tener la introducción con una pregunta. ¿Qué contestaríamos si se nos pidiera nombrar un gran ejemplo de dedicación a la oración? Esta pregunta tiene que ver con ¿a qué personaje o a quién mencionaría usted? ¿A quién mencionaría? Posiblemente usted tenga el nombre de Jesús nuestro Señor, ¿sí? O de ese gran personaje que escribió varias epístolas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, y me refiero a Pablo, ¿sí? Pero si nos limitáramos al Antiguo Testamento o al Antiguo Pacto, tal vez usted nombraría a un personaje también muy importante, que es el rey David. Mas, sin embargo, Santiago en su epístola hizo una elección menos obvia. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, para apreciar la elección de Santiago, vamos a tener presente dos verdades. Ponga atención, amado oyente, vamos a tener presente dos verdades. Y la primera es que la breve epístola de Santiago dice más acerca de la oración que cualquier otra epístola enviada a los cristianos, ¿sí? Y la segunda, ¿sí?, es que Santiago mismo fue un hombre que se dedicó intensamente a la oración. Sí, amado oyente, este hombre, Santiago,
dice la tradición que sus rodillas llegaron a estar endurecidas como las de un camello por tanto orar de rodillas. ¿Sí? Eso dice la tradición, ¿no? Es cosa de que nosotros lo hiciéramos también cotidianamente, orar como Santiago para ver si se nos ponen igual, ¿no? Igual de duras como las de camello. Pero bueno, vamos a continuar, amado oyente, este estudio de la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo nuevamente con otra pregunta, ¿no? Me gusta estar haciendo preguntas. Creo que es muy, muy importante, ¿no? Estas preguntas que agilicen nuestra mente. Y yo pues mientras estoy tomando mi cafecito en este estudio de la palabra de Dios para que le dé todavía más sabor a esta enseñanza. Muy bien, entonces va la pregunta, amado oyente. ¿A quién eligió Santiago como ejemplo? ¿A quién eligió? Ya mencioné Jesús. Jesús no, lo vamos a descartar a Jesús nuestro Señor. Vamos a descartar a Pablo, un personaje del Nuevo Testamento. Y debemos descartar a este hombre David, que es del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ¿a quién eligió Santiago como ejemplo? ¿A qué personaje eligió este hombre, no? Bueno, usted puede encontrar esta respuesta en la epístola de Santiago. Santiago capítulo 5, verso 16 al 18. Por favor, también se me olvidó pedirle que tuviera su Biblia a un lado, abierta en Primera de Reyes, pero también la pueda ahí con un separador poner en Santiago capítulo 5. Vamos a ver esos dos personajes, ¿no? Bueno, ¿cuáles dos personajes? Bueno, Santiago capítulo 5, verso 16 al 18 nos dice que Elías, este es el personaje, Elías, un personaje del Antiguo Testamento. Elías, menciona Santiago que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sí? Y aquí viene lo interesante. Bueno, también es interesante, ¿no? Que es un hombre común y corriente. Dice, semejante, con esas pasiones semejantes a las nuestras. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y dice la palabra que no llovió sobre la tierra. Perdón. Por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró Elías, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Me llama la atención lo que Santiago dice de Elías. Era un hombre como cualquier otro hombre, como cualquier otra persona, con sus problemas, con sus necesidades físicas, espirituales, con sus sentimientos carnales. Y aquí lo interesante también es que menciona que era un hombre de oración. ¿Sí? Y oró fervientemente por una necesidad. ¿Sí? Para que lloviera. Primero para que no lloviera y después para que lloviera. ¿Sí? Entonces, ¿a quién eligió Santiago? Pues a Elías. Elías eligió como ejemplo. Santiago eligió como ejemplo a Elías. Y ponga atención, notemos los eventos que eligió de la vida de Elías. No eligió la oración que levantó a un hijo muerto, ni la oración que hizo caer fuego. Escuche bien. Eligió la oración que hizo cesar la lluvia y la oración que la reanudó nuevamente. Por eso, amado oyente, vamos a estudiar los libros. El libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versos 41 al 46, junto con Santiago, que se encuentra en el Nuevo Testamento, del capítulo 5, versos 16 al 18. Para descubrir el secreto, ponga atención,
el secreto de una oración respondida. Ese es el tema, el título de este estudio de la palabra de Dios. Entonces, vamos ahora a observar, ¿sí? Vamos a observar este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a observar lo que dice la palabra de Dios, verso 41 y verso 43. Dice, Elías continuó diciendo, porque una lluvia grande se oye. Y no era un sonido físico. No había una sola nube en el cielo. Había sido con los oídos de la fe que Elías oyó. Con los oídos de la fe. Sí. Dios había dicho, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Elías había cumplido la condición señalada por Dios. Era hora de que la lluvia llegara y Elías creía que llegaría. Qué tremenda enseñanza esta, donde vemos, donde hay una necesidad de que venga la lluvia. Y podemos ver cómo Dios provee a través de esa oración. Y esto nos trae una gran enseñanza. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Lo que nos trae. Pero voy a esta pregunta, ¿no? Otra pregunta más. voy a esta pregunta. Dice, ¿cómo es que Elías llegó a tener esa fe que mueve montañas? Y me refiero, Elías oró para que no lloviera y no llovió. Elías después oró para que lloviera y llovió. A eso me refiero. ¿Sí? Pues esto, amado oyente, esto es un secreto. Por eso el título, ¿no? El título del secreto de la oración respondida. ¿Sí? Pero este secreto, amado oyente, hoy, a través de este estudio de la palabra de Dios, Dios mismo nos lo va a revelar a través de estas siguientes características de Elías que le traigo a continuación. Sí, a través de estas siguientes características de este gran hombre de fe llamado Elías. Y vamos a ver algunas características mencionadas en este pasaje. Y la primera característica de Elías es que él era un hombre de fe. Un hombre de fe. Y aquí vamos a ir a Santiago capítulo 1, verso 6. Dice, ¿qué nos dice Santiago capítulo 1, verso 6? Vamos a la Biblia. Santiago capítulo 1, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Pero pida, amado oyente, pida con fe, no dudando nada. ¿Sí? Pida con fe. ¿Por qué? Dice, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Entonces, se nos pide que seamos hombres, mujeres de fe. Dice, Dios había prometido lluvia. Y en el corazón de Elías no había duda alguna de ello. Él podía decir, una lluvia grande se oye. ¿Sí? Aún viendo el cielo sin ninguna nube, sin ninguna esperanza de que lloviera. Una esperanza que muchas veces en el ojo físico, ¿verdad? Nos amparamos. Y esto dice en el verso 41, ¿no? Una lluvia grande se oye. Entonces, creo que como cristianas, es muy importante que tomemos ejemplo de estos grandes personajes que tuvieron una fe muy tremenda, ¿no? Muy tremenda, y tuvieron que
ponerla en práctica en momentos oportunos, en momentos que se requería doblar rodilla, ¿no? Para clamar a Dios por esas necesidades. Nosotros también necesitamos hacerlo. Y me refiero que muchas veces, pues sí, tenemos fe, ¿no? Creemos en Dios. Pero aquí muchas veces nosotros al tiempo nos desesperamos y dejamos de pedir por esa necesidad, ¿no? Ya dije, bueno, ya se la dejé a Dios, ya, a ver qué me dice, ¿no? Pero no estamos constantes, orando. Bueno, eso vamos a ver ahorita más adelante también, ¿no? Lo importante que es estar constantes en la oración. Pero esta es una de las características que se menciona de este hombre llamado Elías. Una fe tremenda que tenía este hombre, como esas que se mueven en las montañas, ¿no? Que nos pide el Señor, dice, si tuviera fe, poquita fe, y dices a aquella montaña, muévete, se moverá. Muy bien, vamos a continuar y ahora vamos a ver otra característica de este gran hombre llamado Elías, que estaba sujeto a pasiones, ¿verdad? Así como usted y como yo. Tenía mucha fe, pero también la carne ahí se le revelaba, ¿no? Ya veo los pasajes que hablan de miedo que tenía Elías, que se tuvo que esconder en una cueva, ¿sí? Porque era un hombre como usted y como yo, que, pues, vuelvo a decirlo, su carne se revelaba, ¿no? Pero, dice la palabra de Dios, que esas características, ¿verdad?, que él tenía, usted y yo la podemos también tener. ¿Sí? La menciona en Santiago. Pida con fe, dice. ¿Y cómo se da esa fe? Dice. Pues la palabra de Dios nos dice, la Biblia, que la fe se da por el oír la palabra de Dios. Y para oírla, pues tenemos que, ya sea tener una Biblia, abrirla, leerla, o tenemos que ir a un lugar que se llama, a un edificio donde se congrega la iglesia para escuchar la palabra de Dios a través de un estudio bíblico o de un mensaje, ¿no?, de la palabra de Dios. Pero tenemos que acercarnos a la palabra, a la Biblia, ¿no?, a ese gran libro. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Y vamos a la segunda característica de este gran hombre llamado Elías, que era que él confiaba en Dios. Considere esto, amado oyente. Dios le habría prometido lluvia. Y con el oído, vuelvo a decirlo, de la fe, Elías oyó el sonido de la lluvia. Sí, así era, amado oyente. ¿Por qué tuvo entonces que orar Elías? También podríamos preguntarnos, ¿por qué pedir a Dios por el pan nuestro de cada día, cuando Dios nos ha prometido las necesidades de la vida? Mateo 6:33 nos menciona, pide al Señor, pero pues el Señor ya sabe que tengo necesidad, pues que nomás me la supla, uno puede decir, ¿no? ¿Por qué pedirle si sabe lo que necesito? Soy su hijo, soy su hija. Dice, debe de venir la ayuda de parte de Dios. Él sabe, Él conoce mi mente, mi corazón, Él sabe todo, es omnisciente, omnipotente. Dice, ¿por qué pedirle, no? Bueno, o ¿por qué pedir perdón cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, si Dios ha prometido perdonarnos? Bueno, amado oyente, escuche bien, la respuesta a estas preguntas, dice, y a la primera pregunta, ¿no?, ¿por qué tuvo que orar Elías? Es porque Dios quería que Elías orara, escuche bien lo que voy a decir, para grabarle en su corazón que la lluvia era una bendición dada ¿por quién? Pues por Dios mismo. Y Elías era la clase de hombre que encajaba en ese plan. Asimismo, amado oyente, Dios desea grabar en su corazón, en mi corazón, que todas las bendiciones provienen ¿de quién? De Dios mismo. De Dios mismo. Entonces, si nosotros sabemos que las bendiciones vienen de Dios mismo, eso nos invita ¿a qué? A que confiemos en Él. Por eso la segunda característica nos lleva a que confiemos en Dios.
Dios es un Dios todopoderoso que creó todas las cosas, nos las creó para que nosotros las disfrutemos, ¿sí? Y ahí muestra el Señor su poderío. Aunque yo sepa todas nuestras necesidades, a Dios le agrada que nosotros le pidamos. Dios le agrada, ¿sí? Para deleite de Él, pero también para deleite nuestro, en lo que acabo de mencionar, para que veamos la grandeza de Dios. ¿Sí? Es por eso, amado oyente, ¿no? Bueno, esto nos lleva a otra característica también importante. Y puedo decir que es la tercera característica, ¿sí? Y viene siendo que Elías era un hombre que se tomaba el tiempo para hablar con Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, hoy en día, con tanta tecnología, tanto avance que tenemos, ¿verdad? Pues es un poquito difícil, con tantas actividades, el día ajetreado que tenemos, ¿verdad? Es muy difícil, por decirlo humanamente, el tener tiempo para hablar con Dios. He escuchado, ¿verdad?, de algunos hermanos y hermanas, y estoy consciente de ello, ¿verdad?, que se les hace difícil orar, porque dicen, es que en la tarde tengo que cuidar, está mi niño, llega la noche, me voy al cuarto, me voy al baño, y al rato allá mi niño me anda buscando mi esposo. No, pues no es fácil, ¿verdad? Y ni modo que nos salgamos en la noche fuera de la casa, ¿no? No es fácil tomarnos el tiempo para orar a Dios, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que buscar la manera de hacerlo, porque es importantísimo tener ese tiempo para hablar con Dios. Algunos lo podrán hacer a altas horas de la noche, otros de madrugada, muy temprano, ¿verdad? Aquí, mire, le voy a dar un tip. Vaya a la palabra de Dios y busque ejemplos de personajes que oraban a cierta hora, ¿verdad? Cierta hora que era la hora indicada para ellos. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús, Él trabajaba llevando un mensaje de la palabra de Dios en el día, en la tarde, pero a altas horas de la noche, o menciona en la Biblia en la noche, Él se ponía a orar. A veces menciona que en la madrugada se ponía a orar, ¿no? Entonces es un ejemplo. Hay más ejemplos, pero usted tiene que leer la Biblia para poder que ahí vea cuál es el que más a usted le encaja, ¿no? En su diario ajetreo que tiene ahí, ¿verdad? Pero esta es una característica también muy importante. Dice que él se tomaba el tiempo, ¿no? Y él pues también estaba ocupado como nosotros, ¿no? Pues es cosa de que usted lea la biografía de este hombre, Elías, a leer el Primero de Reyes, ve ahí la vida de este hombre y vea que él estaba ocupado. No crees que podemos decir, no, es que él tenía tiempo, ¿no? No, tenía actividades también. Entonces, véanle, le aconsejo que usted estudie a este gran hombre, ¿no? Hombre de fe llamado Elías, profeta Elías. Muy bien, vamos a seguir con otra característica, la penúltima característica también importante, pero no por orden, ¿eh? Muy bien, entonces Elías era un hombre que pensaba en los demás. Podríamos decir que era desinteresado, ¿sí? Él oraba por los demás, intercedía por lo demás. Tenía en su corazón el ayudarle a los demás. No oraba solamente por él. Él intercedía por el pueblo, por las demás personas. El corazón se cargaba por las necesidades de los demás y él oraba, ¿sí? Miraba cómo ese país del que él era estaba padeciendo, ¿no? Esa gente, ¿no? Entonces, podríamos decir de que, pues sí, oraba por sus necesidades, pero también oraba por las necesidades de los demás, ¿no? Por los cultivos de los demás, por los animalitos que tenían las demás personas, por las familias, ¿sí? No solamente por lo que él tuviera, sino por también lo que tenían los demás. Entonces, Santiago capítulo 4, verso 3, fíjese,
nos habla algo al respecto, ¿no? Voy a ir a la Biblia, aquí la electrónica, Santiago capítulo 4. Vamos a ver acá. Muy bien. Santiago capítulo 4, verso 3. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Sí. Dice, Santiago nos advierte, pides y no recibes porque pides mal. Pides para gastar en tus deleites. ¿Ya? Hablando de que pedimos para nosotros mismos, para satisfacer nuestras necesidades. Muchas veces nos cegamos tanto que dejamos a los demás fuera, cuando también tenemos que interceder por las necesidades de nuestros seres queridos, de la iglesia, que somos parte de ella, hasta por la ciudad, por esta nación, por este país, por el mundo. Tenemos que también ver que hay necesidades fuera, ¿no? Entonces, muy importante aquí que consideremos esta característica también pero muy importante, ¿sí? Que es la 4. Él intercedía por las personas que miraba que había necesidad en ellas, ¿no? Él intercedía. Y nos vamos a la última característica que se menciona también aquí, que es la 5, y nos dice que Elías era un hombre que perseveraba en la oración. No simplemente oraba, aquí dice que perseveraba al orar, ¿sí? Dice ahí la palabra de Dios que Elías oró 7 veces pidiendo que lloviera. Escuche bien, 7 veces. Pidió una vez, ¿sí? Pidió otra vez, o sea, 7 veces. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Sí? Mire, anteriormente Elías solo oró 3 veces y un muchacho fue levantado de entre los muertos. Solo tuvo que orar una vez ahí, una vez, y también oró una vez y cayó fuego del cielo. Una vez. En esta ocasión, referente a la lluvia, oró una vez y nada sucedió. Entonces, ¿qué nos dice esto? Tuvo que orar 7 veces. O sea, tuvo que estar orando, llorando, hasta que Dios le contestó, trayendo esa lluvia. Muchas veces nosotros pensamos que cuando oramos una vez, o 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, o las veces que queramos orar nosotros, pensamos, ¿será que Dios no ya me contestó diciéndome que no? ¿O será que Dios me está diciendo que espere? Y muchas veces nosotros nos llegamos a desanimar. Dejamos pues de ver la oración como que no es poderosa la oración, ¿no? El hablar con Dios, que Dios no nos tome en cuenta. Tome en cuenta este personaje que tuvo que orar varias veces porque él perseveraba en la oración, no se desanimaba si no le respondía a la primera vez, a la segunda vez, a la tercera vez. Dice que oró 7 veces pidiendo que lloviera. Y muchas veces Dios, ¿qué es lo que hace? Pues está viendo que estamos orando una vez, 2 veces, 3 veces, y posiblemente, podría decirle, amado oyente, que Dios nos prueba para ver si realmente esa necesidad es importante para nosotros, o qué tanta fe tenemos nosotros en nuestro Dios, ¿no? No, sí, qué tanta fe tenemos nosotros. Por eso tengamos mucho cuidado cuando nosotros oramos, ¿verdad? Que se nos venga a nuestra mente esta palabra perseverar. Hay que orar con perseverancia. Muy importante esta última característica. Entonces, amado oyente,
En estas 5 características que acabamos de estudiar de Elías, es donde radica el secreto, ese secreto de la oración respondida. Van 2 preguntas, por eso termino. ¿Con cuál de estas 5 características se identifica más? Se identifica más, ¿con cuál? Y o cuál de ellas necesita fortalecer más. Vuelvo a repetir, ¿cuál de ellas necesita fortalecer más? Tenemos la oración, que es necesaria que realice el ser humano, porque Dios nos creó, Dios nos reconcilió a través de Jesucristo para ser hijos e hijas de Él. Y la manera de comunicarnos, una de las maneras de comunicarnos con Dios es a través de la oración. Es importantísimo en la vida de todo ser humano. Importantísimo la comunicación con nuestro Creador y con nuestro Salvador a través de Jesucristo. Se lo dejo, amado oyente, para que medite en ello. El secreto de la oración respondida, como ejemplo, este hombre llamado Elías, del cual Santiago habla en su epístola. Muy importante. Terminamos con una oración. Síganme, por favor. Amado Dios, damos gracias, Padre, por este estudio, la oportunidad de poder escudriñar su escritura y poder recibir tanto alimento, Señor, del cual necesitamos alimentarlos. Lo tomamos, Señor. Bendiga, Señor, Padre Santo, esta enseñanza que está en nuestro corazón, Padre, y que nos haga crecer como hijas e hijos suyos, para parecernos más a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por esta enseñanza. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos, Padre, el alimento que usted nos ha dado. Y que glorifiquemos su nombre a través, Señor, de nuestras vidas, haciendo lo que dicen las Escrituras y no nuestra voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Es muy fácil decir Señor cuando todo nos va muy bien.
con el culto de esta mañana y vamos a entonar este bonito canto que se llama Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fría tiene paz, si tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. Mi sostén eres tú. Nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas con tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer. Sí, de vencer. Mi sostén eres tú. Nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca la lucha desmayar podré. No desmayes, hermano. Dios está contigo aún en la lucha. Vamos a hacer una lectura y una pequeña reflexión de la palabra de Dios en Lucas 11 del 1 al 4. Y dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo,
así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En esta lectura, los discípulos de Jesús no le pidieron a él, enséñanos a predicar, ni tampoco le dijeron, enséñanos a cantar, sino que le pidieron lo más importante, Señor, enséñanos a orar. Preferiría 100 veces ser un gran hombre de oración o una gran mujer de oración y no un gran predicador. Me gustaría mucho más tener el poder de la oración para mover las potencias mismas de los cielos, antes que tener el poder de predicar para mover masas de personas en la tierra. Podemos adiestrar a otros para que sean grandes predicadores y oradores, pero solo Jesús puede enseñar a hombres y mujeres a ser grandes maestros de la oración. Se logra más por medio de la oración de lo que se logra con toda la predicación del mundo. Sin la oración, hasta nuestra predicación se vuelve ineficaz y vacía. La oración es privilegio de todos. El don de orar se nos concede a todos y todos nosotros podemos acudir al poder de nuestro poderoso Dios. No todos somos llamados a ser pastores o predicadores o maestros o evangelistas o exhortadores. Dios da a cada uno un don y una tarea, según su habilidad. Sin embargo, el arte de la oración no tiene esas restricciones. Ese don es para todos. Jesús habló de toda necesidad de orar siempre y no desmayar. Que la bendición de Dios Todopoderoso sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu trabajo, tu salud, tus pertenencias y todo lo que te rodea. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.